Michoacán, honestidad y trabajo. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos nuevamente al ingeniero Jorge Andrés Barriga Fuentes en la tercera sesión de primero mis finanzas, después mis decisiones. Sean todos bienvenidos y pues da inicio desde este momento la tercera sesión. Muchas gracias. Gracias aquí a Academich, a todo el equipo, gracias a los que están aquí presentes, a los que están aquí también en vivo, porque es va a ser un taller bastante interesante, diría yo. Nos vamos a meter mucho más de lleno al tema de números, ahora sí aplicadas, no va a ser tanto concepto, los conceptos los vimos ya 2 días previos, y hoy vamos a ver justamente, platicamos directamente el tema de decisiones. Pues primero mis finanzas las entiendo y luego tomo a crecer, a tener mejores decisiones y que sean decisiones correctas. Entonces, es importantísimo que tengamos eso para justamente ir logrando eso. No sé si tendrán el clicker o me ayudan algo. Sí, vamos. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar. Les recuerdo que este es el tercer día de lo que ha sido la semana de aprender de finanzas para tomar decisiones, para ir creando un patrimonio. Mañana vamos a hablar ya un poquito más de finanzas personales, de inversiones para el crecimiento de nuestro patrimonio. Entonces, si tú no estuviste el lunes o martes, te recomiendo que vayas al Facebook de Espacio Emprendedor para que puedas revisar lo que fueron estos 2 días y eso te sume a la información que vamos a ver hoy. Porque de pronto vamos a tocar conceptos que ya vimos el día de ayer o el lunes y que ahorita no nos vamos a detener tanto en explicar el concepto, sino ya verlo de forma práctica. Y bien, lo primero es vamos a platicar los 7 errores más comunes que tenemos los emprendedores. El primero es no manejarse un sueldo y lo platicamos. Esto es un pequeño resumen de lo que vimos también ayer y anterior. Lo primero es necesitamos manejar un sueldo que te pague las funciones que tú haces en tu negocio. ¿Por qué es tan importante este sueldo? Porque si no estás engañando a tu negocio, o le estás quitando de más, o tú estás subsidiando al negocio. Tienes que considerar esas situaciones para tú pagarte un sueldo, porque si no los números que tú tengas en tu negocio no son reales. Lo segundo es las finanzas personales con las de con las de tu negocio, con las de tu empresa. Lo mismo, tú no puedes andar mezclando yo pago esto con la tarjeta del negocio, voy al súper y compro en una misma cuenta todo y de aquí agarro una cosa y otra. No, tienes que tenerlo separado. Eso puede provocar muchos errores y que al final no sepas ni qué está pasando, ni cuánto gasta tu negocio, ni cuánto gastas tú y se hace un verdadero descontrol. Platicamos un par de técnicas: tener 2 carteras, tener 2 cuentas de banco, tener 2 lugares donde anotes cada gasto para que tengas claridad de eso. Número 3, no tener estados financieros. Justamente el día lunes vimos un par de estados financieros que podemos tener para tener mayor claridad con nuestras finanzas. Los estados financieros es básicamente esa tablita que te dice cómo está tu negocio y que te dice no solo cómo está, sino también por qué está de esa forma. ¿Por qué ganas lo que ganas? ¿Por qué gastas lo que gastas? ¿Cuáles son tus utilidades? ¿Cuáles son los márgenes de ganancia? ¿Cuánto ganas por un producto? ¿Cuánto ganas por tu servicio? Todo eso viene en los estados financieros y eso es por la importancia de tener claridad. Luego tenemos el sobreendeudamiento. Gracias. Ok, si tenemos sobreendeudamiento, quiere decir que tenemos más del 30% de nuestros gastos para pagar alguna deuda. Y si justamente tenemos una deuda y estamos gastando mucho dinero en poder pagar esa, corremos el riesgo de que nuestro negocio de un día para otro quiebre cuando tenemos malas ventas, cuando tenemos gastos excesivos, porque nuestra deuda nos puede terminar comiendo el negocio. Y muchas veces son deudas pequeñas que se fueron creciendo, 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 hasta que llegan a un punto en el que ya no las podemos controlar, ya no podemos pagar la mensualidad, y entonces se vienen los intereses, se viene a tener que vender activos del negocio. Ten mucho cuidado si tú estás pagando más del 30% de tus gastos en deuda. ¿Quiere decir que tienes sobreendeudamiento? Ten mucho cuidado. Luego, no manejar un dinero de reserva. El dinero para cualquier situación de emergencia es vital para darle vida al negocio en cualquier situación. Si tú hoy en día no tienes al menos un mes, y se me hace poquito, al menos 3 meses sería lo recomendable, de dinero guardado para poder operar el negocio en caso de que haya malas ventas, de que haya cualquier situación, de que tengas que cerrar un mes, ten ese dinero y eso te va a ayudar a que puedas prosperar
en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de crisis. Y lo dije el lunes, el 2020 fue un ejemplo para muchos negocios que no tenían dinero de reserva y que no pudieron soportar 1, 2 o 3 meses estar cerrados. Por lo mismo, por la falta de liquidez. Liquidez no es solamente para poder afrontar cualquier situación, sino también oportunidades. Muchas veces dejamos pasar oportunidades por la falta de liquidez, por la falta de dinero. Les platicaba de una ocasión en la que nosotros tuvimos que rechazar a un cliente que podría haber sido muy importante, no lo sabemos porque no logramos concretar, pero nosotros tuvimos que rechazarlo por falta de liquidez, un error enorme que cometimos por no tener dinero, no poder prevenir que teníamos que tener cierto dinero para cualquier oportunidad que se presentara. Tengan mucho cuidado porque la liquidez a veces son oportunidades que no tomamos por no tener esa capacidad financiera de pagarlo. Y número 7, no hay un presupuesto anual. Cuando no tenemos un presupuesto, y no solo en los negocios, también en la vida, y andamos con cartera abierta para todo, nunca nos va a alcanzar el dinero y nunca vamos a lograr esos objetivos que queremos. Tú define un presupuesto y define, con base al histórico, obviamente, cuánto te gastas en nóminas, cuánto te gastas en servicios, cuánto te gastas en cada cosa y además cuánto le destinas a oportunidades, a proyectos nuevos, a inversiones, a marketing, a todo eso teniendo un presupuesto y respetándolo. Claro que no siempre va a ser el presupuesto como tú lo planeas, pueden surgir situaciones, pero partes de una base. Es mucho más fácil partir de una base y decir, me desvié 10% de lo que yo tenía planeado, gasté 10% más, 10% menos, a decir, pues no sé ni cuánto vamos a gastar. Porque muchas veces, puntualmente pongo el ejemplo de marketing, no tenemos presupuesto para marketing y queremos de pronto contratar una agencia, queremos algo, sin tener nosotros bases de cuánto queremos gastar y eso provoca que creamos que no funciona todo eso. ¿Por qué hacemos malas cosas? Porque no tienes destinado cuánto gastar, por qué le vas a destinar esa cantidad y entonces de pronto haces inversiones que no debías de hacer en tu negocio y te sale mal algo e incluso eso ha provocado que te endeudes y, si no es peor, que incluso el negocio cierre a veces por una mala decisión, por no tener un presupuesto de cuánto le vas a destinar incluso a las oportunidades. Entonces es bien importante. Esto es un poquito de lo que vimos las 2 clases anteriores, de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que afrontar y la importancia de todo esto. Hoy nos vamos a meter ya más en la parte de números y vamos a empezar con la forma correcta de hacer proyecciones financieras. Lo primero, normalmente estamos acostumbrados a ver una tablita de este tipo en la que nos dice nuestras ventas, nos dice nuestro margen. Recuerden, margen es cuánto gano yo por la venta de mis productos o mis servicios. Yo vendí 20,000 pesos y me gasté el 30% en mis insumos, supongamos en una tienda de abarrotes, en la compra de refresco, en la compra de galletas, en la compra de papas, de botana, de los mismos abarrotes, de todo, me queda 6,000. Quiere decir que de esos 20,000 te gastaste 14,000 en comprar todo eso. Ahora, esa es la utilidad bruta. A esa utilidad bruta, que es lo que te gastaste en insumos, le restas los gastos fijos. La renta, la luz, el agua, la nómina, todo eso. Entonces te da una utilidad neta de menos 1,000. Quiere decir que en ese mes perdiste 1,000 pesos. Y tú dices, bueno, pero a ver, yo hago normalmente esto al final del mes y veo cuánto gano. Y entonces digo, bueno, no gané, perdí 1,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer para ganar al menos, si llegar a 0, punto de equilibrio, ganar 5,000? Pues dices, bueno, como perdí 1,000, pues vendo 21,000, 22,000 y ya con eso sale para al menos quedar en ceros. Y si dices, bueno, es que quiero ganar 5,000, dices, pues vendo como unos 25, 30 y con eso la hago para yo ganar 5,000. Pero ¿qué pasa? Que cometemos ese error, llega el siguiente mes, tenemos el objetivo de vender 25,000, vendemos 25,000 y volvemos a perder dinero. Pero no entendemos por qué. Porque cada uno de estos factores importa, no es solo las ventas para ver cuánto ganas. Tienes tus gastos, tienes tus márgenes que hay que considerar. Y la forma correcta, aquí me voy adelantando, la forma correcta es como está en esta otra tablita. Si tú quieres ganar 5,000, y esto que hay que anotarlo porque es importantísimo, porque cuando no tenemos la meta clara y tenemos una meta que es errónea, pues vamos a llegar a lo mejor a la meta, pero de nada va a servir. Y incluso en algunas ocasiones pagamos comisiones, pagamos bonos por llegar a una meta que no nos sirve para nada. Lo que tú tienes que hacer es hacerlo al revés. Al revés, sí. Primero la utilidad. ¿Cuánto quieres ganar? Parte de ahí. Porque muchas veces partimos de, pues ¿cuánto vendo? Normalmente vendo esto. No, parte de cuánto quieres ganar tú. Si tú quieres ganar 5,000, haz esto. 5,000 más tus gastos fijos son los mismos que acá. 5,000 más 7,000 son 12,000. Por lo tanto, tú tienes que tener una utilidad bruta de
12,000 como tenemos ahí. Esa utilidad bruta, divídela, ahora sí entre el margen que tú tienes. Ahorita no me voy a detener en la fórmula del margen, la vimos el día de ayer, pero es importante, es la ganancia que tú tienes en promedio por todos tus productos, por todos tus servicios. Si tu margen bruto es de un 30%, lo que tienes que hacer es divide 12,000 entre 30% o entre 0,30 es lo mismo, y te va a dar las ventas que tienes que tener para lograr esa utilidad que tú deseas. Y normalmente te vas a dar cuenta que hay un espacio muy importante, muy grande, entre una y otra. Y para ganar 5,000 no tienes que vender 25,000 o 26,000. No, hay un espacio importante. ¿Por qué? Porque tú no, todo lo que vendes no es directamente ganancia. Hay que pagar los insumos. Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Y entonces yo estoy apuntando a una meta de 25,000 que no tiene sentido esa meta. ¿Por qué? Porque la verdadera meta es 40,000 para yo realmente ganar lo que yo deseo. Y lo que quiero con esto no es asustarlos de decir, ay, pero tengo que vender el doble. Cada negocio es distinto. Este es solo un ejemplo. Pero tú tienes que ver cuánto es lo que entonces tienes que vender. Porque tienes que tener una meta que tú que sea alcanzable para ti y que también sepas a dónde ir. Si tú dices, no, pero es que de un mes para otro no voy a vender de 20,000 a 40,000, sí, es muy difícil que dupliques las ventas de un mes a otro. Pero ahorita vamos a ver en la siguiente lámina cómo justamente puedes lograr eso con diferentes objetivos, con un poquito de cada cosa. No es solamente, busco aumentar las ventas y se acabó. Hay que ver cómo aumentamos las ventas justamente. Y que te des cuenta también si el negocio es negocio y qué necesita para hacer negocio. Ok, primero, ¿qué necesito para una proyección financiera? ¿Qué es esto que hicimos acá? Es una pequeña proyección financiera si lo queremos ver, pero vamos a irnos un poquito más a fondo, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo primero es un punto de equilibrio. Tienes que entender cuáles son tus bases y de dónde partir. El punto de equilibrio es utilidad cero. Tú necesitas saber cuál es tu punto de equilibrio, en qué momento tú logras quedarte sin utilidades, pero también sin pérdidas, ganancias sin pérdidas. El ejemplo anterior teníamos una con pérdida, otra con ganancia. Tú tienes que conocer este número exacto. ¿Por qué? Porque para una utilidad neta de cero, punto de equilibrio, lo mismo. Este es un ejemplo distinto con los números anteriores. Gastos fijos 1,000, utilidad bruta de 10,000 y lo divides entre tu margen bruto. Eso te da que necesitas tú 25,000 pesos para lograr punto de equilibrio. Tu primera meta debería ser 25,000, no debería ser tolerable vender menos de 25,000. No deberías premiar a tus colaboradores, no deberías tener bonos por llegar a 25,000, porque no estás ganando nada. Y cuando tú pongas una meta que haga ganar, también premia a los demás. Yo lo comparto y creo que es importante porque también ayuda a motivar, pero necesitas tener al menos estas ventas. Y entonces ponemos aquí un ejemplo. Cuando yo quiera ganar 15,000, no voy a simplemente aumentar 15,000 en ventas. No es directo. Vean acá, los mismos datos son utilidad de 15, gastos fijos de 10, la utilidad bruta suma ambos valores y lo divides entre tu margen bruto, y entonces estas ventas de 62,000 para lograr la utilidad que tú deseas. Haz ese ejercicio con las diferentes utilidades que tú deseas. Okay, un mes esto, para el siguiente mes esto, para el tercer mes esto. Si tú ahorita estás en punto de equilibrio, pues no te vayas a ganar a lo mejor unos 15. Ponle 5, ponle 10, ponle 15 y así vas avanzando, que se vea un caminito. Pero es importante que tú tengas claridad y que sepas los diferentes escenarios que vas a hacer. ¿Qué tal que tú a tu equipo de trabajo le dices, ¿sabes qué? Si llegamos a 62,000 de venta, ahí sí va a haber este bono. Si llegamos a 55,000, tenemos este otro bono. Y así vas al equipo a lograr las metas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las proyecciones de forma fácil. Ahorita no, hicimos una tablita muy sencilla y esta otra, que aquí ya me está, es el mismo ejemplo anterior. Quiero ganar 15,000, necesito vender 62,000. Ok, vamos a hacerlo fácil. Vamos a traducir las cosas. Si yo llego con mi equipo de trabajo y le digo, o es más, conmigo mismo, si no tienes equipo contigo mismo, con quien estés, la meta de ventas es 62,000. De pronto decir 62,000 puede sonar un número alto, puede sonar un número bajo, cada quien tómelo como es, pero no es lo mismo para incluso nuestro cerebro, nuestra motivación, decir, necesito vender 62,000, vamos por una meta de 14,485 estos 7 días. Vamos a lograrlo estos 7 días. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa si entonces le decimos, mejor vamos por una venta diaria de 2066? Ok, si hoy vendí 1800, tengo que hacer mañana, buscar cómo vender 2200. Si hoy no logré la meta, tengo que hacer mañana para compensar lo que no hice. Si ya en la semana no lograste, ¿qué tengo que hacer esta semana para en estos 7 días sí lograr lo que no pude la semana pasada? Y lo mismo, si en la semana no vas bien, ¿qué tengo que hacer para en el mes sí lograrlo? Es mucho más fácil tener objetivos diarios que tener mensuales que no los estás siguiendo de forma diaria. Va a ser más difícil que consigas esos objetivos. Porque el ticket promedio de venta, que es 288, ¿qué te dice? Ok, si tú tienes una venta de 62,000 y en promedio cada cliente que va y te visita compra 288, acuérdate, divide el total de venta entre el ticket promedio de venta que tú tienes. Y el ticket promedio de venta es 288. Entonces, si tú divides los 62,000, que es tu venta, entre el ticket promedio de venta, que es 288, te va a dar los clientes que tú necesitas en el mes para lograr esos objetivos. Tú necesitas 215 clientes. Entonces, lo mismo, les vuelvo a decir, las ventas totales entre el ticket promedio de venta. Si de pronto ahorita no te acuerdas qué es el ticket promedio de venta, en la clase de ayer o de antier repasamos ese concepto y es bien importante que tú sepas en promedio cuánto te compran cada cliente. Al tú tener 215 clientes al mes, es mucho más fácil llegar a ese objetivo, porque entonces te vas a enfocar en que necesitas 215 clientes para lograr el objetivo. Y entonces, si aparte le añadimos un concepto nuevo que no hemos hablado, que se llama tasa de cierre es de cada 100 personas que te ven, que conocen de ti, que tú les entregas un flyer, que tú les apareces en redes sociales, que te mandan algún mensaje, que pasan por el lugar, de esas 100 personas, ¿cuántas te compran? Aquí al tener un 30% quiere decir que de cada 100 personas que me conocen, 30 me compran. ¿Y cómo podemos medir esto? Si tú entregas volantes y entregaste 100 volantes y llegaron 30 personas por ese volante, por esa estrategia traes una tasa de cierre de 30%. Si a ti te escriben en redes sociales 100 personas y de esas 100 personas 30 te terminaron comprando, tienes una tasa de cierre de 30%. Es de cada 100 cuántos me compran. Entonces, esa es la forma de medir la tasa de cierre. ¿Cuántos me compran de cierta estrategia o del total de estrategias en el mes? Para algunos negocios va a ser mucho más fácil medir su tasa de cierre, para otros va a ser más complicado, pero en todos los casos se puede medir. ¿Para qué me sirve medir mi tasa de cierre? Para decir, si yo tengo una tasa de cierre del 30% y necesito 215 clientes en el mes, lo que necesito es 215 entre 0.30 o 30%, me va a dar 716. Quiere decir que yo necesito en el mes 716 prospectos. ¿Qué es un prospecto? Un prospecto es una persona que se entere de ti, un posible cliente, alguien que le interese, que le funcione, que le sirva tu producto o tu servicio. Entonces, tú necesitas impactar, llegar a 716 personas para lograr ese objetivo. Vamos a traducirlo. Si a ti te funciona entregar flyers, entregar volantes, y tú cierras el 30% de aquellos que les entregas un volante, entonces entregas 716 volantes en el mes y vas a lograr tu objetivo de 215 clientes, de 2,066 ventas diaria, de 14,000 ventas semanal y de 62,000 ventas mensual. Como un número me lleva a lograr mis objetivos y un número mucho más fácil porque yo puedo medir cuántos flyers, en este caso que es el ejemplo, cuántos flyers entrego, 716. Si lo traducimos a redes sociales, ¿cuántos mensajes necesitas? Ok, 716. ¿Qué vas a hacer? Publicar, hacer campañas, videos, tú interactuar con otros hasta lograr 716 mensajes. Y entonces esos mensajes se vuelven en ventas. Obviamente cada mes estas cantidades se te pueden ir moviendo, pero son los indicadores o los famosos KPIs, que es, a ver, yo tenía presupuestado cerrar el 30%, solo cerré el 20%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te compraron entonces? ¿Por qué bajaste ese número?
hay que evaluar, porque entonces mi comunicación no fue efectiva, porque tardé mucho en contestar, porque de pronto no tenía el producto o el servicio que el cliente quería, no lo entregué a tiempo, lo entregué, si es una cafetería, el café estaba frío, no sé. Si entonces tu ticket promedio ya no es 288 y es menos, a ver, ¿por qué te compraron menos? Ah, bueno, pues sea lo mismo, porque no tenías productos o servicios completos, porque a lo mejor lo que publicaste en redes fue un producto de menor valor, porque la persona que estaba en mostrador no supo hacer estrategias o no les ofreció la bebida cuando compraron algo en un restaurante, no les ofreció el postre y entonces por eso compraron menos. Pero es mucho más fácil que tú evalúes cosa por cosa cuando tienes claridad a cuando simplemente te arrojas y dices, vendí 20,000 al mes, perdí 1,000, no sé ni por qué. Es importante que juegues con todos estos conceptos porque entonces las finanzas se vuelven fáciles y nos vamos a las ventas y nos vamos al marketing. Se vuelve mucho más fácil todo porque así tú sabes qué necesitas puntualmente y si algo no funciona, sabes qué fue lo que no funcionó y que es mucho más fácil ajustar una tuerca que saber por qué no está funcionando algo y pegarle y desarmarlo y ver y cambiar pilas y todo para ver si funciona o no. Si tú tienes claridad en qué no funcionó, arreglas una cosa, te enfocas en una cosa. Porque he trabajado con muchísimos emprendedores que lo ven de la forma anterior. No sé ni por qué pasó y entonces tratamos de ver qué es lo que pasó y no sabemos. Y cuando lo vemos de esta forma decimos, a ver, tú necesitabas esto, ¿qué te falló? Ah, bueno, nada más lo único que me falló es que me compraron menos. Perfecto, nos enfocamos en eso nada más. ¿En qué necesitas para que te compren más? A decir, nos enfocamos en eso, nos enfocamos en tasa de cierre, nos enfocamos en prospectos, en bajar gastos, en todo eso. No, es mucho más fácil en una sola cosa. Es por eso que las finanzas se vuelven más fáciles cuando tienes claridad y cuando sabes sacar los números correctos. Bien, ahorita vamos a ver cómo para proyectos nuevos también nos funciona. Y aquí vamos a ver, los negocios crecen y el lunes una de las asistentes que estuvo aquí, ya terminando, me hizo la pregunta de que si estaba bien endeudarse para crecer el negocio. Y realmente sí, o sea, a final de cuentas es una estrategia. Hoy vamos a ver las tres formas. Una, tu negocio va a crecer por utilidades propias, por lo que va generando el negocio y por su crecimiento. ¿Por qué? Porque tú estás reinvirtiendo esas utilidades que está teniendo. La segunda forma es aportación de socios. Cuando tú te juntas con alguien y ese alguien, ¿qué pasa? Le inyecta dinero, sobre todo cuando alguien inicia un nuevo proyecto, es, ah, ¿sabes qué? Yo pongo 50,000, tú pones 50,000, dos socios aportan y comienza el negocio. O ¿sabes qué? Necesitamos crecer. Tengo un amigo que le puede invertir 50,000, vamos a unirlo, vamos a un nuevo socio y que nos aporte y con eso crecemos. Y la tercera es deuda o financiamiento. Cuando tú vas a alguna institución bancaria, cuando vas a alguna institución financiera, alguna institución gubernamental, algún ángel inversionista o incluso algún familiar que te financia, que aporta, todo eso es deuda o financiamiento. Dinero externo no se convierte en socio, pero es externo que puede ser o deuda o financiamiento. Entonces, son las tres formas. Eh, si tú hoy en día solamente te enfocas en que tu negocio crezca por utilidades propias, no significa que esté mal. Es más, ninguna está mal ni ninguna está bien. Es depende de lo que tú quieras con tu negocio. Les voy a dar las diferencias para que tú evalúes cómo quieres hacer crecer tu negocio. Si es con utilidades propias, es el camino más lento de todos. Mucho más lento que cualquier otro. Pero en este caso es el más seguro. Pero el problema es que ese camino te puede tomar 20, 50, 100, 200 años. No lo sé, depende del negocio. Me ha tocado hacerles proyecciones financieras a negocios que quieren crecer con sus propias utilidades y para el punto en el que quieren llegar les va a tomar 200. Pues obviamente no es viable. Se tiene que tomar estas dos alternativas. Porque es la más segura, ¿por qué? Porque ni le repartes acciones, ni divides tu empresa, ni tampoco corres a mudarte con alguien más y que no puedas pagarlo. Tú vas creciendo con el flujo natural. Hay negocios que también me ha tocado ayudarles a hacer proyecciones y no, en 2, 3 años con las utilidades propias pueden lograr llegar al punto que ellos quieren. La segunda es aportación de socios. Cuando dices, ¿sabes qué? Yo necesito una ayuda externa financieramente, pero no quiero endeudarme, no quiero estar pagando una mensualidad. Le hablas a algún socio que te inyecte el dinero que necesitas, pero ¿qué va a pasar? Que le vas a tener que agarrar tu pastel, que es tu empresa, y partirlo y darle una rebanada a esa persona.
Las rebanades depende también de lo que aporte, el valor que tú le das, 10, 20, 30, 50%. ¿Qué pasa con esta? Es una de las mejores formas, tal vez la mejor, siempre y cuando ese dinero que inyecte esa persona ayude a crecer. Y a yo hacerte la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Tener el 100% de un negocio que da 10,000 pesos al mes o prefieres tener el 50% de un negocio que te da 40,000 pesos al mes? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando tú escojas algún socio, porque ese socio no es solo te inyecto dinero y ya. Si tú con ese dinero puedes hacerlo crecer, bienvenido. Pero si aparte ese socio te puede ayudar con conexiones, con estrategia, con conocimiento, para que logres esos objetivos, bueno, pues, ¿qué la piensas? Entonces es una buena oportunidad. Deudofinanciamiento es que tú pidas a una institución, te dan el dinero, pero tú cada mes tienes que ir abonando una cantidad para lograr pagar eso. ¿Qué pasa con esto? Que a veces cuando te invierten o te financian, el proyecto va a tardar unos 6 meses en empezar a dar. Y esos 6 meses tú tienes que ya empezar a pagar. Y a veces no alcanza para eso. O a veces resulta que te van a cobrar un interés del 16% y entonces tu crecimiento va a ser de un 14%. Entonces creo que no te conviene endeudarte porque te va a generar más problemas que ayudas, porque sí va a crecer tu negocio, pero todo el crecimiento se lo vas a terminar pagando. Si para ti dices, ok, es que es una deuda de 3 años, esos 3 años voy a quedarme prácticamente igual y después crezco, es válido. Pero también revisa si esto te ayuda o si puedes cumplirlo incluso con utilidades propias. Y muchas veces los negocios no crecen, y eso se los digo porque trabajo con más de 2,000 emprendedores cada año que quieren hacer crecer sus negocios, que no escogen la alternativa correcta. Se endeudan cuando el negocio con esa deuda no iba a dar para pagar la mensualidad. Se quedan con otros, que esos otros nada más les dan el dinero y no les ayudan para nada y el negocio prácticamente se queda igual, pero ahora eres dueño de la mitad nada más. O creció un poquitito, pero entonces ya estás ganando menos porque ya partiste el pastel. O creen que con utilidades propias van a crecer y entonces no quieren ni socios, no quieren ni financiamiento y el negocio se queda estancado, se queda muy plano. ¿Por qué? Porque las utilidades del negocio no dan para su crecimiento natural. Cada negocio es distinto, puedes tener un equilibrio de todo, pero tienes que entender en qué punto se encuentra tu negocio, a qué punto lo quieres llegar, del punto A al punto B, dónde estás, a dónde quieres llegar y cuál de estos tres carritos es el que te va a llevar de la mejor forma. Los tres te van a llevar, pero en el mejor tiempo y con las mejores alternativas. Eso es lo que hay que ver. Y bien, para cuando alguien tiene un proyecto nuevo, no solo un negocio nuevo, sino un proyecto incluso a veces del mismo negocio, expandirte a algo nuevo, necesitamos estas 6 cosas. La primera es la inversión inicial. ¿Cuánto dinero yo necesito para que ese proyecto se dé? ¿Cuál es el dinero que necesitamos? Y a esa inversión inicial siempre le agregaría un 5 o 10% porque somos muy buenos para ser millonarios en el Excel, pero cuando ya es la realidad, a veces pasa que no nos damos cuenta de cosas. Siempre considero una inversión inicial y como adicional, yo le metería un 5 o 10%. Si tú ocupas 100,000, mejor calcúlale que ocupa 110. Mejor que sobra, que falte la mera hora, lo quede incompleto. Costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos de cuando este proyecto? El primer mes, ¿cuánto vas a necesitar pagar? Sí o sí, vendas o no vendas. Supongamos que tú quieres abrir una segunda sucursal de tu cafetería. ¿Cuánto necesitas de inversión inicial para comprar maquinaria, para pagar la renta, el anticipo de la renta? ¿Cuánto necesitas pagar de uniformes, de materia prima, de insumos, todo eso? Luego, costos fijos es cuánto vas a pagar el primer mes de nómina, cuánto vas a pagar de renta, de luz, internet, todo, vendas o no vendas. La tercera es tu margen de ganancia. ¿Cuánto tú le vas a estar ganando en promedio a tus ventas? 50, 40, 60%. Tú le vas a sacar. Recuerden, eso lo vimos en lo que fue el día de ayer, cómo sacamos el margen bruto, la ganancia que tú tienes por producto, por servicio. Y aquí es el margen bruto en general del negocio. Importante cuánto piensas vender, cuánto consideras. Oye, pero no sé, es un proyecto nuevo, una cafetería nueva en un lugar que no conozco. Ok, tienes que hacer un estudio de mercado, estudiar el lugar para ver que han estado cerca o que están cerca, cuánto es lo que venden, cuánto flujo de gente tienen.
tu cafetería cuánto vende y por qué el mercado que llega a la tuya es muy similar al del otro lugar. Tienes que ver esas, que es un estudio de mercado. Hoy en día incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar para poner en este sector de Morelia, quiero poner una cafetería con estas instalaciones, con estos metros, con esta cantidad de mesas, pegado a estas oficinas. ¿Cuántas de esas podrían comprarme a mí? Y vas haciendo una proyección. Proyección, no es real lo que va a pasar, pero es acercarte lo más posible a la realidad. El número 5 es el retorno sobre la inversión, que ese ahorita vamos a ver cómo lo sacamos. El retorno de la inversión es cuánto me va a retornar de inversión, qué porcentaje. Si yo invierto 100,000, ¿qué porcentaje me va a regresar? O sea, si me regresa 15%, quiere decir que me va a regresar 15,000. Y entonces por cada 100,000 que yo invierto, me va a regresar 15,000. Y el número 6 es compáralo con CETES. ¿Qué es más riesgoso? Poner una cafetería nueva en un lugar que no conoces, con nuevo equipo de trabajo, pagando renta, invirtiendo en maquinaria, en equipo, y ver si funciona. Invertirlo en bonos gubernamentales, que es la inversión más segura en México. ¿Qué creen que sea más seguro? Con CETES, exactamente. Entonces, si tú te pongo estas dos alternativas y a mí, Jorge, me preguntas, oye, ¿dónde inviertes tu dinero? Mira, en los dos lados te vamos a dar lo mismo, pero acá corres el riesgo de que el negocio no funcione, de que te queden mal los trabajadores, de que hay que capacitarlos, de que hasta en 6 meses va a dar rendimientos, de que si todo sale bien, de que si te alcanza. ¿Y acá qué riesgo tienes? Pues que el negocio, que México se vaya a la bancarrota. Y eso creo que no ha pasado incluso con la devaluación. Entonces, ¿qué es más riesgoso? Pues yo veo esta parte. Entonces, si a mí, Jorge, me preguntas, ¿dónde invierto mi dinero? Y me das lo mismo, yo me voy a ir a CETES. Por eso es que hay que compararlo. Y vamos a ver. Para una nueva sucursal yo necesito inversión de 1,000,000. Mis gastos son 50,000. Como mis gastos fijos son 50,000, yo estoy poniendo un fondo de emergencia de 165,000. ¿Cómo saqué esto? Multiplico mis gastos fijos por 3, que es para tener vida 3 meses. O sea, si vendo 0, yo tengo vida porque puedo pagar mis gastos fijos, más un 10% extra. Por 3 sería 150,000 y le agrego un 10% para que me dé los 165,000. El margen bruto promedio que yo tendría sería de 65%. Y además, las ventas mensuales promedio que yo calculo son 200,000. El ticket promedio de venta sería 130. O sea, yo ya calculé con mi estudio de mercado que la gente que va, porque aquí al lado hay oficinas, me pueden comprar un café y en promedio me pueden comprar un pan. Y para eso van a ser 130. Es solo un ejemplo. Si fuera un restaurante, es en promedio la gente que me va a visitar va a comprar un platillo y el promedio es 130. Y la tasa de cierre que yo calculo tener es un 40%. ¿Por qué? Porque ya he utilizado estas que me ayudan a tener ese 40%, porque ya conseguimos alianzas con estos lugares, porque ya tenemos la publicidad en redes sociales y ya la gente está preguntando. Puede haber muchas alternativas. Este es solo un porcentaje de una proyección. No significa que vaya a ser real. Y aquí es lo más cercano a la realidad. Es un proyecto que no existe. No podemos saber lo que no existe, pero sí acercarnos lo más posible. Y entonces yo calculo acá. Mis ventas promedio mensuales es de 200,000 que tengo acá. Acá me equivoqué, puse 55 a 65, pero vamos a tomar el ejemplo. Margen bruto promedio es 55%. Si yo multiplico, entonces, mi venta promedio mensual que yo tengo por 55%, me va a dar una utilidad bruta mensual. O sea, de lo que vendí, ¿cuánto me va a quedar ya si le quito los insumos? Si fuera una cafetería, si le quito lo que me gasto en vasos, en café, en leche, en agua, en todo eso. Me va a dar unos gastos fijos de 80,000. Aquí no sé por qué las cantidades están diferentes. Aquí disculpen, pero bueno, esta tabla es lo mismo, pero vamos a basarnos ahorita en esto. No sé por qué aquí puse otras cantidades, no sé en qué estaba pensando. Gastos fijos de 80,000. Gastos inesperados de 8,000, recuerden, 10% es bueno considerarlo siempre. Impuestos, aquí me apoyo de un contador, oye, tengo este cálculo de ventas, pienso gastar en esto, ¿cuánto crees que vaya a gastar de impuestos? Él te puede ayudar porque ha tenido otros clientes que sabe más o menos cuánto. Y mi utilidad es, restamos
A la utilidad bruta mensual le restamos los fijos, los inesperados, los impuestos y me da una utilidad neta mensual. Quiere decir que tú al mes estarías ganando 18,480. Tú me dirás, cada quien que lo decida, ¿es buen negocio o es mal negocio? 18,480. No sé. Yo lo tengo que comparar para saber si es buen negocio o no es negocio. ¿Yo cómo lo comparo? Digo, ok, mi inversión inicial es 1,000,000. Mi fondo de emergencia que necesito son 264. Es decir, que para yo iniciar el negocio tuve que invertir un total de 1,264,000. Ese dinero no lo vas a sacar. Si tú lo tienes entre los socios, ok, tiene que comparar qué retorno les va a dar. Si tú dices, no, es que lo voy a financiar y todo me lo va a prestar el banco, pues si el banco te cobra más de 18,480, no va a ser redituable. Si el banco te va a cobrar 20,000 al mes, pues no vas a alcanzar a pagarlo. Incluso si el banco te cobra 15,000, pues vas a quedar apretadísimo. Y si no logras los objetivos, te vas a caer en 3, 4, 5, 6 meses. Y por eso muchas veces hemos visto restaurantes, lo digo en negocios de comida, que es lo más común que vemos, que abren, que duran 6 meses y luego cierran. Porque no calcularon esto, no se dieron el tiempo de hacer esta proyección, de estudiar antes de hacer una inversión fuerte. Y resulta que estaban pagando 15,000 de utilidad, perdón, de financiamiento, pues ya no les alcanza, terminan cerrando el negocio, vendo todo para ya deshacerme de ese problema, cuando no debería ser así. Entonces, ¿qué hago para saber si es buen negocio o no? Evalúo el ROI, retorno sobre la inversión. Y el retorno de la inversión es no más que la inversión total, 1,264,000, entre la utilidad neta mensual que tengo, 18,480. Si yo divido este 1,264,000 entre mi 18,480, me va a dar 68,4. Que eso quiere decir que tú recuperas tu inversión en 68,4 meses. Estamos hablando de que son 6 años, un poquito menos, 6 años para recuperar tu inversión. Tú evalúas si es buena opción. Si acá ya sacamos que entonces el retorno es que vas a estar ganando 17,54% de rendimiento, quiere decir que tú, de cada 100,000 que inviertes, mes a mes vas a estar recuperando 17,540. O sea, en casi 6 años, 68 meses, tú vas a lograr tener tu inversión de vuelta. Y a partir del mes 69 es cuando vas a empezar a generar ya ganancias. Ya se te recuperó, empiezas a que esos 18,480 ya sean limpios para ti. Tú evalúas si es buena opción. Es un rendimiento del 17,54. Si tú paras con CETES, hay 11,54. Es una diferencia de 6 puntos, pero también el riesgo es muy diferente. Ahí ya es cuestión de que tú decidas si el riesgo que estás tomando vale el rendimiento que te está dando. Y mañana vamos a hablar de esto de inversiones. Hoy en día incluso CETES, hay oportunidades que te dan incluso un poquito más que CETES y también son, pues, no seguras, porque nada es seguro en una inversión, nada, pero es de muy bajo riesgo, que te dan incluso hasta el 15. Yo por 2,54 de diferencia, yo no me arriesgo a tener un negocio nuevo. Si no me da a lo mejor hasta el doble que CETES, yo pensaría que es una buena oportunidad, porque aparte te demanda tiempo y el tiempo también vale. Entonces es importante que consideres todo eso. Y entonces aquí se los dejo nada más para que ustedes cada vez que vayan a hacer una inversión, dense primero, no sé, 15 minutos en ver esto y luego un par de horas en desarrollar los numeritos. Tal vez un poco más, pero a que vayan haciendo todo esto, porque yo prefiero, y se los digo porque yo lo he hecho con proyectos de mi negocio, prefiero que aquí me dé un 10% y no ejecutar, a que ejecute y luego me dé cuenta que no funcionó. Me ha pasado de las dos. Y es muy frustrante cuando le dedicaste mucho tiempo, cuando le dedicaste meses a un proyecto que no sirvió o que sí sirvió a como pensabas, pero eso servir, pues no te da los números que realmente querías. Y mejor hubieras dicho, lo invierto en otra cosa, mucho más fácil. Es importante que siempre evalúes esto. Y bien, aquí igual les voy a regalar un formato de finanzas personales. Mañana nos vamos a meter ya en inversiones en finanzas personales. El día 1 regalamos formato de finanzas para tu negocio, muy distinto a este. El día de ayer una asesoría gratuito a los que
por ahí compartieron, y el día de hoy un formato de finanzas personales. Cada día ha habido algo para que te ayude a justamente desbloquear esas cosas que de pronto decimos no puedo. Muchas veces es porque no tienes la herramienta correcta, pero la mayoría de veces es porque no quieres hacerlo. Porque a veces incluso sin herramienta, ¿cuántas veces no sabemos cómo hacer algo y le encontramos la forma y aunque lo hagamos mal, pero lo hacemos? Entonces mínimo es eso. Estos formatos te ayudan a que si tú quieres hacerlo, lo hagas de forma correcta. Igual, comparten una historia, me escriben y se los voy a compartir con mucho gusto. Entonces ya tenemos 3 regalos, hay que aprovechar estas herramientas porque es lo que nos va a ayudar al crecimiento, a tomar mejores decisiones. Y para cerrar, estos 4 libros que a mí me han ayudado mucho y los recomiendo en muchos talleres es Hombre más rico de Babilonia, te ayuda justamente como a tener el hábito para ahorrar, para salir de deudas poco a poco, pero a tener ese hábito de que al menos 10% de lo que tú ingreses se te quede para tu futuro, se te quede para alguna deuda, para algo que tú tengas. El Código del Dinero yo lo recomiendo, no es un libro muy famoso, pero a mí fue el primero que me ayudó a desbloquear ese chip financiero de decir, es que no se puede. A ese techo que tenemos todos por el contexto en el que crecimos, de pronto a romperlo y ver que hay un más allá en el tema financiero que se puede crecer. Obviamente ir dando pasos. Si tú estás ganando 10,000, no quieras apuntarle a ganar 100,000 mañana. Vete a 15, vete a 20 y así vas subiendo poco a poco. Y no es solamente en el tema de ganar más dinero, no, es en el tema de vivir mejor, de aprovechar mejor el dinero, porque el dinero es tiempo. Y muchas veces, y es sorprendente, lo dice uno de mis mentores, no es frase mía, cómo la gente dedicamos tanto tiempo a ganar dinero y dedicamos poco tiempo a administrarlo o a saber administrarlo. Es impresionante cómo podemos dedicar muchísimas horas a obtenerlo y muy pocos minutos a despilfarrarlo, gastarlo, y a veces no es porque seas tú de despilfarrador o lo que sea, es porque no sabes simplemente administrarlo. Entonces te va a ayudar. Padre rico, padre pobre, también la importancia de que el dinero trabaje para ti, tú no trabajar para el dinero. Y Pequeño Cerdo Capitalista, un libro muy básico, muy bueno, de una mexicana de hecho, y que te ayuda a entender las bases de diferentes conceptos. De qué es el rendimiento, de qué es el interés, de qué es la inflación, de qué es interés compuesto. Todo eso son conceptos que nos deberían de enseñar todo el tiempo en las escuelas y conocer. Es importante que tú los aprendas. Y listo. Sí, esta es la última parte. Aquí aprovecho para si alguien tiene alguna duda, si hay alguna duda en el chat, poder aterrizarla. Y pues por lo pronto les dejo aquí estos libros para que los puedan leer. Hay una pregunta en la transmisión de Facebook. Pregunta Eli Villa, ¿escribir es la única manera de obtener el formato de regalo? O alguna otra alternativa, sí, pues que me manden algún mensajito y ahí se los compartimos, porque a final de cuentas, pues necesito compartírselos, entonces que me escriban para yo tener el medio de comunicación con ellos. Sí, yo soy Mar Díaz, lo de Tamaulipas. Me gustaría saber o que tú me enseñaras cómo puedo administrar mi negocio. En este caso, pues es un mariachi, ¿verdad? O sea, como yo lo veo, no hay mucha relación con lo que estás presentando, pero sí me interesaría saber cómo lo podría hacer para poder aumentar. Pero para evaluar proyectos, por ejemplo, con el mariachi o llevar control de finanzas general. Pues ahora sí que empezar de cero. Ok, bueno, en los otros días vimos lo que es cómo llevar registros de ingresos y gastos, y lo primero sería, tú en algún Excel, en alguna libreta, incluso en el medio que se te haga mejor, anotar primero cuáles son los gastos que estás teniendo para ver dónde estamos parados. Y aquí me voy a regresar un poquito, ahorita me ayudas aquí, sí, para poner ejemplo como tal concreto acá. En la de las primeras, ok. Para ver estos conceptos. Está aquí ya. Primero, ¿cuánto estoy teniendo de gastos? El mariachi, sus gastos variables, su margen bruto, va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque prácticamente no gastan en nada cuando hacen ¿cómo se dice? Cuando hacen algún servicio, algún evento. Ajá. A lo muchos van a estar en gasolina en el traslado, en comida, no sé. Sería eso. Entonces, tienen que saber cuánto necesitan, perdón, cuánto tienen aquí y de gastos fijos también. ¿Cuánto se gastan? Si tienen alguna oficina, algo, ¿de qué medio los contactan? Es por medio de Facebook, por medio de contacto directo. ¿Pagan publicidad en Facebook? Hasta ahorita no, o sea, todavía no.
Ok, ¿de qué forma llegan a los clientes? Con tarjetas. Con tarjetas. ¿Imprimir tarjetas cuesta? Sí. Si pagan una persona para que las entregue, cuesta. Lo hacemos personal. Ok, el sueldo de la persona que está haciendo eso cuesta. Ujú. Y si a los mariachis se les paga fijo o se les paga por servicio. Por servicio. Por servicio, entonces, tenemos las tarjetas, tenemos incluso el teléfono porque tenemos que pagar el saldo para poder comunicarnos con el cliente. Todos esos son los pequeños gastos fijos que tenemos. Digo pequeños porque no son muchos. Sí. Los gastos variables son los que van directamente relacionados. Los que, si hago el servicio, en este caso de mariachi, me voy a gastar o no, que sería pagarle a los mariachis el traslado, la comida. Que ahí entonces a lo mejor se vuelve un poquito más alto porque también es el servicio de cada uno de los músicos. Ajá. Entonces, yo tengo que entender bien mis números ahí para ver en dónde estoy parado y entonces qué necesito, cuál es la utilidad que yo quiero y con base a los números que ya saqué por tener un registro de un mes, 2 meses, 3 meses, de estarlo anotando incluso en una libreta, saber cuánto es la venta que necesito para yo tener las utilidades que yo quiero. Sí. Y aunque sea un servicio, lo podemos trasladar a cuántas tarjetas de presentación, ahorita el siguiente ejemplo, yo necesito entregar, porque entonces hay que empezar a evaluar cuántas, las tarjetas, que es mi medio ahorita para la que se entere la gente de mí, cuántas me están funcionando. Sí. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, que en la tarjeta venga, presente esta tarjeta y te damos media hora gratis, media hora extra, que tú ya lo tienes calculado, o sea, no es que le vayas a dar media hora extra, pero tú se lo pones ahí para que eso le motive al cliente decirte por esta tarjeta, Ajá. porque si te usar media hora. Si fuera el caso de Facebook, por ejemplo, decirle a todo el que se entere en Facebook de nosotros, les vamos a dar un 10% de descuento. Y entonces la gente te va a decir luego, oye, en Facebook, dame mi... Y tú vas midiendo cómo te va funcionando uno, cómo te va funcionando otro, para calcular esa tasa de cierre. Porque todos te van a decir, si tú les dices, muestra esto para ganarte esto. Sí. Y entonces así ya sabemos cuál es mi tasa de cierre, cuántos, si entregué 1,000 tarjetas y solamente me compraron 10 o me contrataron 10, es un 1%. Y entonces, para tú lograr las ventas que quieres, aquí le ponemos 1% y ver entonces cuántas tarjetas necesito. Porque entonces no es solo, bueno, entregué 1,000 tarjetas y pues solo vendí 10, pero yo necesitaba vender 20, otras 1,000 y a otro lado y entregarlas y ver cómo me funciona. Ujú. ¿Sí quedó claro cómo nos Sí. podría funcionar? Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra duda de ella? Ok. Jorge, también nos preguntan en el Facebook, pregunta Edgar Salazar, en las primeras proyecciones no está el concepto de impuestos, ¿eso no altera la proyección? En este caso, ¿por qué no lo puse? Porque cuando tenemos punto de equilibrio o utilidad negativa, pues no se pagan impuestos cuando pierdes dinero, solamente cuando ganas, porque el impuesto viene de la ganancia. Y no me gusta meterme tanto en el tema de impuestos aquí, porque también cada régimen es distinto y no podríamos poner ejemplo de cada régimen. Tú evalúalo y tú pregúntale a tu contador. O sea, ¿sabes qué? Si por ejemplo tú estás en reciclo, que es el 2% de la venta, ese 2% va directamente relacionado en el margen bruto. Si tú estás como persona física y es de las utilidades, bueno, entonces calcula que si tú vas a pagar 10%, entonces acá le quitas el 10%. Entonces tendrías que agregarle que sean 16,500 para que a ti te queden 15. Puedes aquí meterle los 1,500. Este es solo un ejemplo. Tú puedes aquí sumarle impuestos, incluso si tú estás pagando alguna deuda, súmale financiamiento y te va a dar. Si alguien tiene alguna duda, contácteme en redes sociales para decirle entonces, si yo pago impuestos, si yo tengo financiamiento, ¿qué agrego? En el formato que les pasé el día lunes, viene una tablita como esta en la que solo llenan los números y ahí sí viene impuestos, ahí sí viene financiamiento y otros conceptos más que pueden ser para tu negocio. Cada negocio es distinto y todos los formatos financieros, todo lo que aprendemos aquí, hay que adaptarlo nada más a tu negocio. ¿Cómo te funciona a ti? Todo es para todos los negocios, pero ¿cómo lo adapto al mío nada más? En Zoom siguen preguntando acerca de la dinámica para la obtención del formato de finanzas personales. Ok, acá es mandar un mensaje en Instagram, en TikTok, a esta red social o en Facebook. YouTube no creo que manden mensaje por ahí, pero también aquí están los usuarios eh, para que puedan compartir ahí. Ujú. Perfecto, entonces nos vemos el día de mañana para cerrar
con inversiones y para redondear un poquito esto que ya vimos estos días, estos 3 días para redondearlo de cómo pasamos del negocio ahora a la persona. Porque bueno, las utilidades que te genere tu negocio van a traducirse en que ahora tengas dinero para tu persona, pero cómo le hacemos que el negocio crezca y tener un patrimonio con él para el día de mañana. Bueno, damos por concluido el día de hoy esta sesión tan interesante de inversiones para todos. Les agradecemos y los invitamos a que el día de mañana nos acompañen nuevamente con el ingeniero Jorge Barriga. Gracias, gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.